Abrimos esta mesa de expertos. Disculpar el retraso, pero es que uno de los comunicantes pues, se va a incorporar un poco más tarde. Bueno, voy a poner los ojos, que si no, no veo nada. Empiezas tú, Luis, y luego va Manuel. Esta primera panel de expertos está compuesto por 3 comunicantes. El primero sería Víctor Amat, pero como he dicho antes, se va a incorporar un poco más tarde, así que me vamos a empezar por Luis Miguel Iglesias y luego Manuel Iván Manríquez. Os voy a dar una breve reseña para que os situéis cada uno lo que está desempeñando actualmente. Voy a ser breve porque realmente el protagonismo es de ellos. Mira, Luismi, que es el primer comunicante, lo tengo aquí a mi derecha, pues es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor en un instituto de secundaria. Y realmente, pues dentro de lo que es la red TIC de los funcionarios, de los profesores de Andalucía, pues es uno de los referentes. No me he presentado, yo soy Rafael Palomo, soy asesor del CEDE de Málaga, entonces lo que es cuestión de formación, por eso digo que es un referente, porque lo utilizamos mucho en todo lo que es la red de formación a nivel de Andalucía. Manuel Iván Manríquez cuenta con una formación de arquitecto y además es maestro en pedagogía. También es doctor por la Universidad de Málaga. Y Víctor Amat es profesor del Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz. Es director de un grupo de investigación de comunicación, educación y de comunicación y además director de una revista. Es el que se incorpora después. Yo sin más preámbulo, porque va un poquito justo de tiempo, le doy la palabra a Luis Miguel. ¿Ahora? Sí. Hola, buenas tardes. Ante todo, bienvenidos y gracias a Rafa por la presentación. No le he pagado nada, ¿sabes? Pero se lo agradezco muchísimo, sobre todo cuando uno sube aquí arriba. Bien, como hablaba Jordi anteriormente, estamos, digamos, asombrados por la tecnología, ¿vale? Muchas veces la tecnología es buena, muy buena en el panorama educativo. Si algo ha sido capaz de transformar la escuela durante siglos, si ha hecho que algo se mueva, que algo que remueva los cimientos, ha sido la tecnología, no ha sido otra cosa. Pero debemos aplicar la tecnología con sentido. Sin sentido no vamos a ningún sitio. ¿De acuerdo? Yo soy amante de la tecnología, pero me planteo en cada momento si la utilizo o no la utilizo y en qué modo. Y, por supuesto, un maestro puede ser el mejor del mundo en tecnología educativa, pero si sus aprendices no son capaces de utilizarla, eso no vale absolutamente para nada, ¿vale? La tecnología es un instrumento puesto al servicio del alumnado, ¿de acuerdo? Bien, como he dicho, gracias por estar aquí. La comunicación se llama Matemáticas 2.0. ¿Y por qué no le he cambiado el nombre? No le he cambiado el nombre en un primer momento. Julio Ruiz, digamos, del comité del Congreso, uno de los responsables, le puso ese título y no lo quise cambiar, la verdad. Porque lo que me ocurrió hace unos años es que yo trabajaba de manera intensiva con herramientas y servicios TIC para el aula de matemáticas, pero no sabía, hay veces que uno hace cosas y que aquello tiene un nombre. Lo que uno hace tiene un nombre. Bien, entonces lo que hacía yo básicamente era trabajar, hacer matemáticas con servicios y herramientas de la web 2.0, ¿vale? Entonces, pues, por propia inercia, por fusión, el nombre que le viene bien es Matemática 2.0, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasó? Que cuando uno comparte mucho tiempo de su vida con alguna persona, pues, o con cualquier cosa, pues quiere conocer más de ello, ¿no? Entonces, llegó un momento que la curiosidad me llevó a preguntarme, ¿quién eres tú, Matemática 2.0? ¿Tú quién eres? ¿Vale? ¿Existes?
habla alguien de ti, entonces empecé a buscar y resulta de que no encontré nada, ¿vale? No estaba definida. Bien, que un concepto no esté definido no es indicativo para bien ni para nada de que aquello sea bueno o sea malo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hice fue, ante las dos opciones que se me plantearon, que eran básicamente o parar, mira, pues no está definida, pues no pasa absolutamente nada, tú sigues trabajando como si tal cosa y no hay ningún problema. O sea, es decir, no seas tan curioso, para y punto. Y la siguiente opción era intentar definir el concepto o al menos aproximarme, en matemáticas se utiliza mucho el concepto de aproximación, a su definición, ¿vale? Esto es, decidir continuar. Digamos, un camino prohibido y un camino con luz verde, ¿vale? Yo, como soy profe de mates, pues cogí el reto más complicado, ¿vale? Es decir, intentar definirla, ¿de acuerdo? No es una tarea trivial, pero me puse manos a la obra. ¿Para qué? Pues la pregunta ¿para qué? Es exactamente igual que cuando nos preguntamos en educación cómo, cuándo y qué enseñar y qué evaluar. Es decir, nosotros tenemos que tener unas pautas, unas guías que nos lleven, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo, hago matemáticas en el aula con herramientas, cada herramienta que utilizo tiene un trasfondo didáctico-pedagógico, porque es que si no, no estaría haciendo absolutamente nada. Entonces, en cada momento tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Esa categorización es la que me lleva a definir una serie de atributos que me ayudarán a superar mi reto, ¿vale? Entonces, mi reto era obtener básicamente una aproximación al concepto de matemáticas 2.0, ¿vale? Con obtener una buena aproximación me daría por satisfecho, ¿vale? ¿Qué pasó? Que en ese intervalo de tiempo me ofrecieron la oportunidad de colaborar en un libro que coordinaba precisamente Julio Ruiz Palmero, ¿vale? Y en el que tuve el atrevimiento de dejar por escrito por primera vez lo que yo había entendido y lo que entiendo como matemáticas 2.0, ¿de acuerdo? De eso es lo que va precisamente esta charla, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el procedimiento que yo seguí para hacer esto? El procedimiento que yo seguí fue pues, definir en base a atributos o cualidades observados mediante mis años de convivencia con ellas. Es decir, cuando tú convives mucho tiempo con una persona, pues tú dices, mira, es simpático, pero al levantarse por la mañana tiene un despertar horrible y después resulta que en su tiempo libre lo dedica a hacer deporte. O sea, tú conoces una serie de atributos de aquello, ¿bien? Pues cuando yo hago matemática 2.0, como yo gasto mucho tiempo al día y mis aprendices gastan mucho tiempo con ella, lo más normal es que yo quiera conocer sobre ella, ¿vale? Esos atributos o cualidades son los que yo he traducido para llegar a ese concepto, ¿vale? Pero, reitero, es mi opinión personal en base a mi experiencia e investigación en este campo. Bien, lo que yo considero es que de existir alguien, algún académico en algún momento o alguien que tuviera interés por formalizar ese concepto, hay teorías en la universidad, hay compañeros que realizan trabajos estupendos en definición de teorías de aprendizaje y de conceptos educativos. Si en algún momento algún compañero quisiera recoger el testigo, yo lo que creo, lo que debe contener esa definición formal de matemáticas son esta serie de atributos, ¿vale? Pero no asustaros porque no voy a dar la lata, el congreso no es para mí, yo tengo aquí un ratito y ya me voy, ¿vale? Yo voy a dar una serie de ellos en torno a una veintena, ¿vale? Yo creo que para empezar, Matemáticas 2.0 debe ser una educación matemática que utilice herramientas y servicios de la web 2.0 o en general de la web X0, la que sea, web 3.0 semántica, la que sea, pero una educación matemática que se precie en el contexto del siglo XXI tiene que tirar de estas herramientas y servicios, ¿de acuerdo? El segundo criterio o atributo que debe cumplir es que
debe ser una educación matemática que lleve aparejada creación de redes sociales que conecten contenidos y personas mediante herramientas, recursos y experiencias con ellos. Como lo que ha dicho Jordi antes es, no hay nada más significativo en un aprendizaje que el aprendizaje entre iguales, ¿vale? ¿Qué nos permiten los servicios y herramientas 2.0 cuando conectamos mediante redes sociales? Que lo que hacemos es hacer visibles las experiencias educativas que están teniendo lugar en cada aula de este país o de cualquier lugar del mundo en un momento determinado. Cuando yo publico un post en mi blog relatando una experiencia didáctica llevada a cabo con mis alumnos, lo que estoy haciendo es convertir el aula en un aula transparente, totalmente visible y portable con un modelo pedagógico y didáctico para el resto de compañeros, para que lo puedan adaptar a las necesidades de sus estudiantes. ¿De acuerdo? Bien, la administración educativa a los distintos niveles muchas veces, hay otras que no dan pie con bola, pero hay muchas veces que se dejan asesorar por personas de mucha valía que le intentan ayudar, ¿vale? Lo que ocurre es que la mayoría de las políticas educativas se llevan de manera descendente, top-down, es decir, de arriba a abajo, es decir, del político de turno a el último estudiante que está en el último rincón geográfico de este país. Y realmente los modelos que triunfan en cualquier empresa que se precie y que quiera triunfar son los modelos consistentes en de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿vale? Del profe, que es el que sabe realmente, porque no hay nadie que sepa más de pedagogía y didáctica que un profe, hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay una iniciativa que creó el Ministerio a través del Instituto Nacional de Tecnología Educativa que se llamaba la Wikididáctica, ¿vale? En la Wikididáctica es un proyecto que ha concluido, actualmente ha muerto, pero mirad, es un proyecto que más allá de aglutinar recursos en una wiki, lo que hacía es ofrecer el recurso, ofrecer el itinerario, ¿no va? Ofrecer ofrecer los contenidos educativos que se trabajan en ese recurso y ofrecer un sitio de un profe que lo haya experimentado con éxito, ¿vale? Con lo cual, cuando tú vas, por el mismo precio te estás llevando un recurso, te estás llevando los contenidos que se trabajan en ese sitio y te estás llevando una experiencia real de aula de un profe que lo ha puesto en marcha y le ha funcionado, ¿vale? Todo esto en un portal de una administración educativa. Desde mi punto de vista, tiene bastante valor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desgraciadamente es un proyecto que ha concluido. Está ahí, pero ha concluido. Yo tuve la suerte de participar en sus orígenes, en el diseño estructural, pero ahí quedó. Bien, esto no continúa, pero aquí te dice quién elaboró el recurso que se ha puesto en marcha y debajo te dice una experiencia de un profe que si tú le das te lleva al blog o sitio donde tenga algo que ha experimentado. Bien, con lo cual, esto como, no se minimiza esto. ¿Cómo se minimiza? Control. ¿Qué me va a pasar más de una vez? Vale. Bien, con lo cual, perdonad, con lo cual ya tenemos, digamos, dos atributos que deben cumplir el concepto de matemática 2.0. Debes utilizar servicios y herramientas de la web 2.0 o de la web 3.0 o de la que surja en cada momento, ¿de acuerdo? Y bien, pero que conecten herramientas, recursos y experiencias en base a ello. Es fundamental portar experiencias, ¿vale? Tercero, debe proveer del uso de una red social de docentes para hablar de matemáticas. Los docentes tienen que hablar de matemáticas, ¿vale? Porque, como ha dicho antes Juan Manuel Torres, en el centro no se habla de matemáticas. En mi claustro físico difícilmente se habla de matemáticas porque tenemos necesidades cotidianas del día a día que nos llevan como locos y que realmente no nos dan tiempo a reflexionar, ¿vale? Con lo cual, un entorno
un entorno en el que los docentes puedan compartir, yo creo que debe existir siempre en cualquier matemáticas que se precie, ¿vale? Bien, aquí veis un ejemplo de tanto como se ha hablado de los MOOC. Aquí hay un concepto que es el de TAAC, que es Taller Abierto de Aprendizaje en Colaboración. Es una herramienta que puso en marcha Internet en el aula a través del INTEF, del ITE, del Ministerio de Educación, en el que lo que se hacía básicamente era, tú lo que hacías era liberar contenido semana a semana de matemáticas. Mira, vamos a trabajar con el vídeo en el aula de matemáticas. Entonces, ponías una serie de recursos donde buscar y entonces a partir de ahí se generaba interacción en la red, ¿vale? Los docentes comentaban, otros aportaban sus propios recursos. Entonces, esto tenía una duración de aproximadamente un mes, ¿vale? Después se hacía un webinar, había un webinar, una sesión virtual en el que los profes llegaban y iban preguntando al moderador. Yo tuve la suerte de participar en uno de ellos, que concretamente fue allá por el mes de mayo de 2011. Esto sí era un entorno libre en el cual no había certificación alguna, es decir, el docente que llegaba quería formarse, quería aprender, quería conocer, con lo cual el éxito de los participantes estaba asegurado, porque era totalmente voluntario y altruista, ¿vale? Persona que entraba, persona que quería participar, ¿de acuerdo? Con un moderador facilitador que era el que coordinaba aquella acción, ¿vale? En la plataforma de Internet en el aula. Bien, eso, la plataforma sigue vigente y es de los mayores entornos de interacción de docentes que conozco. El otro día vi el dato, me parece que había 200 y pico de grupos creados y en torno a 4 o 5 mil docentes inscritos, era una burrada. Bien, el cuarto es tan fácil como matemáticas creadas y compartidas entre las personas. ¿Qué significa esto? Cuando todo el mundo, ya sean docentes de matemáticas, o sea docentes de lengua, o sean docentes de inglés, sean docentes de cualquier especialidad, tarde o temprano marca en su ordenador, en sus favoritos, sus propios recursos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si por cualquier motivo el ordenador se plataforma o el ordenador falla o cualquier otra causa, pues perdemos nuestros favoritos, con lo cual perdemos todo el trabajo desarrollado durante un montón de tiempo. Este problema lo resuelve bastante bien el cloud computing, en la computación en la nube, y mediante servicios de marcado social colaborativo, como puede ser Delicious en primera instancia o Diigo, ¿vale? Te permiten marcar de tal manera que lo que tú marques que es visible para otros compañeros. Bien, esta idea la vi bastante potente allá por el año 2011 y creé un proyecto que se denominaba Matemáticas Compartidas, ¿vale? Matemáticas compartidas. ¿En qué consiste Matemáticas Compartidas? Matemáticas compartidas consiste en yo como docente de matemáticas encontré anoche, por ejemplo, un recurso que era una animación muy divertida de la descomposición en factores de un número, ¿vale? Yo cogí, la marqué, le puse matemáticas, primaria, secundaria, descomposición factorial, aritmética, le puse una serie de etiquetas para cuando yo vaya a utilizarla, cuando yo vaya a buscar, lo pueda encontrar fácilmente. Yo lo marco, ¿vale? Automáticamente esa herramienta de marcado social me publica un post en un blog que se denomina matemáticascompartidas.wordpress.com. Vas ahí y cada día recursos que se marcan en un grupo, en el grupo Matemáticas Compartidas, automáticamente son publicados en un blog de WordPress. Automáticamente cuando se produce esa publicación en el blog de WordPress, se difunde a través de la cuenta Mates Compartidas en Twitter y Matemáticas Compartidas en Facebook. ¿Os dais cuenta de la potencia de todo esto? Un recurso que yo comparto automáticamente es difundido, se queda ahí marcado para siempre en Diigo, en el grupo Matemáticas Compartidas, se difunde en un blog, se difunde en Twitter y se difunde en Facebook. Con lo cual es realmente maravilloso, de verdad. Es de las cosas de las que es una cosa que no da apenas trabajo y que realmente tiene un impacto brutal. Porque cuando tú llegas a un aula y tú tienes un grupo de refuerzo, pues tú dices, voy a buscar recursos de refuerzo. Pues tú buscas refuerzo, matemáticas, estadística de probabilidad. Entonces, automáticamente te aparecen todos los recursos marcados. Y tú accedes al banco en tiempo real.
Si yo pertenezco al grupo y otro compañero pertenezca al grupo, lo que él marque revierte en toda la comunidad y queda ahí. Es decir, es como un favoritos a lo bestia, compartido, ¿vale? Bien. Siguiente, portales y sitios matemáticos conectados. ¿Cuánto tiempo perdemos buscando en sitios conectados? Bien, si tenemos, digamos, los mejores sitios, nuestros sitios de confianza, ¿por qué no añadirlo en un sitio? Antes de matemáticas compartidas, se me ocurrió crear un mapa de marcadores en Google Maps, denominé mapa matemático, si buscáis lo encontráis, mapa matemático en el que empecé a añadir portales de confianza, portales estables de confianza de matemáticas de todo el mundo, ¿vale? Ahí hay cerca de 100 o 100 y pico, hay de América Latina y hay de distintas partes de España, ¿vale? Entonces, eso en vez de tener un blog roll, es decir, en vez de tener una columna en mi blog que me ocupe toda la página, lo que tengo es el mapa matemático. Entonces, cuando un crío entra a buscar un recurso, accede al mapa matemático y desde ahí encuentra 100 y pico de blogs de matemáticas que ya he filtrado previamente. Con lo cual, el trabajo del alumno es muchísimo más fácil, ¿vale? Otro concepto, este que he dicho antes, otro concepto es el de aprendizaje ubicuo, ¿vale? Estamos en un momento en el que podemos aprender en cualquier momento, podemos tener la necesidad de utilizar un recurso en cualquier momento, ¿vale? Entonces, una de dos. Si tú no ofreces recursos para dispositivos móviles y tabletas, estás perdido. Porque es que la mayoría de los consumibles que tienen los críos, hoy puede ocurrir que no le funcionen los portátiles o que no tengan un PC en casa, pero seguro que tienen un dispositivo móvil, ¿vale? Esto mismo lo he comprobado este fin de semana, que le puse un cuestionario de consolidación de estadística descriptiva y los críos me iban entregando sus propuestas con sus dispositivos móviles, ¿vale? Lo primero que pregunta es, ¿en el móvil funciona? Y le digo sí, ¿vale? Entonces, ahí, en esa idea, lancé el proyecto Movilmáticas, en el que comencé a desarrollar también algunas aplicaciones para Android, ¿vale? He lanzado actualmente 2 aplicaciones. Esta que veis aquí es cálculo mental con decenas, aunque yo no soy de secundaria, no, yo soy de secundaria, no es de primaria, pero hay niños que llegan a primero de eso que tienen dificultades muy serias con las matemáticas, entonces un buen entrenamiento de cálculo mental no le viene nada mal. ¿De acuerdo? Estas aplicaciones están disponibles ponéis Movilmáticas, accedéis, estas aplicaciones están disponibles en la Google Play, en la Play Store, gratuita, ¿vale? ¿Para qué? Para favorecer este objetivo de que pueda aprender en cada momento. Bien. Otra característica que debe tener es todos los recursos que inciten al aprendizaje colectivo, mezclándose aprendizaje formal e informal e invisible, es decir, que aprendamos matemáticas sin darnos cuenta. Cualquier matemáticas 2.0 que se precie tiene que tener este atributo, ¿vale? Mirad, otro es matemáticas que se crean y contribuyan en vez de, que se creen en lugar de recibirse de manera pasiva. Bien, no es lo mismo que te expliquen estadística y que tú hagas una actividad de estadística y te digan calcula la media de los datos 2, 3, 4, 5 y 8, a que te digan elabora tu propia encuesta, como veis en esta ficha aquí, haz una hoja de cálculo en Google Drive, digo Google Docs porque esto era del año 2010, haz una hoja de cálculo en Google Docs con tus compañeros y ponte a trabajar ahí en la hoja de cálculo con ellos y finalmente hacedme una síntesis en una presentación en la nube con la herramienta de presentaciones de Google y os autoevaluáis en función de lo que habéis aprendido, es decir, del aprendizaje incremental. El otro aprendizaje lo conozco yo, porque os he visto trabajar día a día y os voy a evaluar. El que me interesa es el vuestro. Bien, pues te quedas sorprendido como los críos dicen que ha aprendido a trabajar en equipo. No han trabajado en equipo nunca. Y el caso de Cam Newton, que nos comentaba Jordi, es brutal, pero brutal, demoledor, en el aspecto de que a mí, yo soy amante de las redes sociales, pero a mí el chat que más me gusta es el chat en 3D. Chat en 3D, es decir, con la persona al lado. ¿De acuerdo? Hablo con muchas personas a través de las redes porque no tengo más remedio, pero a mí lo que me gusta es tomar un café o charlar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se ponen en interacción todos los críos para que sean capaces de sacar un trabajo en adelante que es como exige el trabajo del siglo XXI, es decir, trabajar en equipo. Bien, otra característica que sea colaborativa entre profesores, estudiantes y familia. Bien, aquí hay un caso de una experiencia de un alumno que buscando
actividades con Wiris, que es una herramienta de cálculo simbólico, dio conmigo a través de un mensaje privado en YouTube, ¿vale? YouTube. Entonces me pidió información, me dijo, usted controla sobre Wiris y yo necesito, fijaros la presentación del crío. Espectacular. Es decir, que los críos, hay una imagen errónea de que los críos de hoy en día pues no son agradecidos, que tienen muy malos modales, etcétera, etcétera. Eso es un mito exactamente igual que el que cuando nosotros teníamos nuestra edad. Hay por ahí una frase de Séneca o algo de esto que dice que si la ponéis en estos momentos se cumplen exactamente igual de los jóvenes. Al final todos somos padres, al final todos tenemos nuestros trabajos y todos evolucionamos, ¿de acuerdo? Bien, este crío se puso en contacto conmigo, evidentemente le ofrecí material encantado. Al poco tiempo diréis, bueno, pues ya el crío no sabe más de él. No, sí sé de él. Terminó el trabajo y me dijo, he terminado el trabajo, ¿quieres que te lo muestre? Y me lo mostró. Entonces, el trabajo es espectacular. Le dije que si le importaba que se lo publicara en el blog y me dijo que no le importaba en absoluto. Entonces le dije que íbamos a esperar al momento de la evaluación en su clase, no sea que fuera a tener algún problema de algún tipo. Bien, llegó el momento de la evaluación, me volví a escribir y me dijo que le habían puesto un 10 sobre 10. El trabajo era realmente espectacular. Lo compartí y está en mi blog. El trabajo es digno de cualquier docente, os lo digo de verdad. Yo doy formación a profe y digo que está a la altura de ellos. Bien, ¿qué es lo que yo destaqué de toda esa experiencia? Elaboré un mapa mental y esta experiencia la recogí en un libro de cómo aprender con redes sociales, ¿vale? De cómo enseñar con redes sociales. Bien, lo que pongo en amarillo aquí, en amarillo son las herramientas. En verde es el producto obtenido y en azul están las personas, ¿vale? Las herramientas no importan nada. Si no hubieran sido por estas herramientas, serían por otras. Lo que importa son las personas y el producto, que la experiencia fue compartida y de gran valor para cualquier persona que llegue. ¿De acuerdo? Esto en otro momento no hubiera sido posible porque en mensajería ni nos hubiéramos conocido y en mensajería por carta hubiéramos tardado la propia vida. Eso es lo único que nos facilita la tecnología. Pero por lo demás, lo importante son las personas y los procesos. ¿De acuerdo? Eso está recogido en este libro, como comenté. Ese alumno no era mío y no tuve ningún problema en atenderlo porque no me supone ningún esfuerzo extra. Y no caigamos en el error de decir, ¿y qué atiendes? A los 500 alumnos que te entren, no te entran 500 alumnos. Y a los alumnos que te entre realmente merecen la pena. Ahí no pierde nadie, el profesor lanza un escenario de investigación, el alumno sale a la red, se busca la vida, vuelve al aula y todos salen ganando. Nadie pierde, ¿vale? Bien, otra característica es que sea interactiva y participativa, probablemente lo que no se consigue solo con libros de texto, porque requieren contenido sintético o interactivo. Tengo que ir rápido porque Rafa me está cortando y está el compañero esperando. Bien, que faciliten exploraciones de conceptos matemáticos a través de aplicaciones interactivas, es decir, estamos en nuevos tiempos, nuevos formatos. Si ponéis un vídeo a un crío que dure 1 hora en el salón de actos, a la hora están o todos dormidos o todos montados encima de la mesa. 1 hora los críos del siglo XXI no aguantan viendo un vídeo y no aprenden nada. Hay otros formatos, por ejemplo, videocuestionarios de 2 minutos sobre trabajar el concepto de fracción y cada 20 segundos le estás haciendo una pregunta. Lo estás evaluando de instantáneo, isofacto, de acorde a su interactividad. Y si le pone 4 vídeos de esto, 4 vídeos que hace y ha respondido 40 preguntas y ni se ha enterado. Y totalmente motivado. Nuevos tiempos, nuevos jóvenes, nuevos formatos. Bien, matemáticas comunicativas. Para aprender matemáticas, el audio y el vídeo tiene que ser reyes del aula. El audio, ¿por qué? Yo utilizaba audio para mejorar la comprensión, para mejorar la expresión oral de mis críos y al mismo tiempo para escucha activa y comprensiva para favorecer la comprensión oral y escrita. Mejora bastante la resolución de problemas de matemáticas. En mi blog hay muchas experiencias sobre este tipo y dan muy buenos resultados. Y algunos me tachan de loco porque siendo profe de matemáticas voy a la lectura para volver de nuevo a matemáticas. Pero no es ninguna locura, ¿eh? Os lo aseguro. Rompiendo las barreras entre problemas, digamos, pseudoproblemas. El problema típico de Juan compra 280 sandías debe desaparecer de la escuela. Debe desaparecer. Y pasar a problemas de este tipo, en el que tú seas capaz de calcular el volumen, por ejemplo, de una torre, aplicando el concepto de semejanza y de proporcionalidad
mediante herramientas como Google Earth o Google Maps. ¿De acuerdo? Bien. La capacidad de los usuarios para crear sus propios objetos sociales. Aquí tenéis un caso, tenéis caso de críos de primero de ESO que generan sus propios recursos educativos. Hay que pasar del alumno como consumidor a alumno como productor de contenidos. Es posible, se lo pasan bomba, aprenden de lo lindo y el producto queda ahí. Yo este año he empezado con cuarto de ESO en un grupo y he cogido actividades que habían generado otros alumnos míos hace 2 años. Y cuando terminan de hacer las actividades le dicen, lo llevas al blog y le dicen que las actividades lo han creado otros compañeros igual que ellos. Matemáticas, donde y cuando se quiera. Mira, este es un caso muy simpático y muy... veo un mensaje en Twitter de un alumno que dice que mañana que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia la llevo clara o algo de esto. Y digo, ¿qué le pasa? Le digo, ¿qué te pasa? Y dice... Y entonces ve el crío el perfil, mi biografía en Twitter y dice, ¿eres profesor de matemáticas? ¿Me puedes decir cómo hacer esto? Teniendo en cuenta que el logaritmo de 2 igual a 0,30, hallar logaritmo de tal. Gracias. Y le digo, le preparo un vídeo. Estaba yo con el iPad sentado allí en mi casa. Le preparo un vídeo con ShowMe, le resuelvo la actividad, se la comparto en Twitter, ¿vale? Y entonces, otra vez de nuevo, como los críos son desagradecidos, pues tú dirás, pues la has perdido, ¿no? Pues yo publiqué. Aplicación propiedades del logaritmo, ejercicio resuelto para Javi Torres, ¿vale? GCF era Granada Club de Fútbol, me fue a decir después, que era de Granada, crío. Y entonces pone, ¡qué crack! Gracias, de verdad. ¿Lo veis? Es auxilio al instante. A mí no me cuesta absolutamente nada para un profe de matemáticas hacer un ejercicio en la tableta, a mí no me costó nada y está ahí, ¿vale? Entonces repartió suerte y le repartió moral. El chaval seguro que al otro día se vendría arriba, seguro, y pensaría en las cosas de otra manera, ¿vale? Usar la web 2.0 para construir conocimiento y separarlo de los conceptos matemáticos. Ahora mismo estoy impartiendo formación sobre recursos educativos abiertos a profesores y estamos utilizando Twitter para debatir sobre recursos educativos abiertos. Hay etiquetas, ¿vale?, en el que los profes van y debaten ahí. Entonces, el debate es en la red, ¿de acuerdo? No en un foro cerrado en una plataforma de aprendizaje como puede ser Moodle, ¿vale? Salen, entre comillas, salen de paseo y charlan de manera distendida, ¿vale? Ya voy terminando, me quedan 2, multisensorial y sin horarios ni lugares. Esto es una foto que veis la ficha por detrás, esa ficha es mía, ¿vale? El crío elaboró su propia maqueta, le hace la foto y me la envió, ¿vale? Y eran las 10 y pico de la noche. Si veis los detalles de la foto, son las 10 de la noche. Un crío que no está motivado no hace esto. No lo hace, no hace matemáticas a las 10 de la noche y encima busca al profe para compartirla, ¿vale? Aquí hay mucho más que un estándar, aquí hay mucho más que una prueba del 1 al 9, aquí hay mucho más que un criterio de evaluación, cumple el criterio, aplica la escala correctamente para superficies de 3 dimensiones, para cuerpos de 3 dimensiones, no, para cuerpos geométricos, no, aquí hay mucho más que todo eso, aquí hay empatía, aquí hay motivación, aquí hay... uso de servicios y herramientas 2.0. Aquí hay pensar en matemáticas durante todo el día. ¿De acuerdo? Por último, matemáticas que se aprenden haciendo y manipulando, solo se aprende haciendo por muchas actividades. Que yo te diga, no hay nada como tú no experimentes. Y por último, si lo veis, es actitud, confianza y colaboración heredados de la filosofía de la web 2.0. Es decir, la web 2.0 tendrá muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero sí que tiene la cultura del compartir, la tiene impregnada en sus genes, ¿vale? Entonces, esta cultura del compartir debemos transportarla a la escuela. Os lo recomiendo encarecidamente. Da muy buenos resultados. Y entonces, cuando hacemos matemáticas 2.0 de esta manera, los verdaderos protagonistas de la educación, es decir, los alumnos, lo perciben de este modo. Bien, esto en el acto de graduación de cuarto, de eso, los críos que se van, hacen una fiesta, pues tenían una diapositiva, tenían una frase de cada alumno, ¿vale? Una frase de cada docente. Y en la frase, si pincháis aquí lo veis, ponía, Luismi nos ha enseñado a ser autónomos y a confiar en nosotros mismos, ¿vale? Y la frase que destacaban de mí era a producir, es decir, no está reñida la productividad con la empatía y con la autonomía que adquiere el alumnado, ¿de acuerdo? Yo llegaba al aula y decía, sabéis lo que tenéis que hacer, sois autónomos, ¿vale? Estoy aquí, ¿ok? ¿Lo veis? Entonces, con esto ya termino.
lo presentado corresponde nada más que al concepto de aproximación a la aproximación al concepto de matemáticas 2.0 que yo considero que debe cumplir. Se puede llamar matemáticas 2.0, se puede llamar matemáticas X0, se puede llamar matemáticas 21 o simplemente matemáticas o pedagogía para las matemáticas del siglo XXI o como queráis llamarle, ¿vale? Pero las matemáticas, lo que está claro es que las matemáticas 2.0 con estas cualidades suponen mucho más que un simple cambio de envoltorio, ¿vale? No es únicamente esto, no es un libro enlatado en una tableta, ¿de acuerdo? ¿Coincides conmigo o no? Si no coincide, no pasa absolutamente nada. Si tienes otro atributo, lo compartes y yo encantado, ¿de acuerdo? Gracias infinito, mil disculpas y nada más, ¿vale? ¿Cuál es el del este? ¿No? Ah, perdona, sí, he visto, ¿qué tal? Con eso que estaba por ahí arriba. Te he presentado. Pues si quieres lo vamos poniendo aquí, o bueno, ahora cuando tú te sientes, lo leemos directamente del pen. ¿Tiene conexión a internet? Este sí. Bueno, yo tengo un pen, tengo conexión, cualquier cosa, madre mía. Ese lo puede quitar. Ahí, dale acá. Y cerrarlo. Aquí un Mac, con razón. Estaba liado antes. Mientras. Víctor, ¿por qué no lo dejas que empiece Manolo? Sí, sí. Y luego Sí, cuando... vale, yo voy para acá. Esto va a estar aquí, ya está. Te dejamos. Pues bueno, buenos días y prácticamente yo les voy a hablar de lo que es la nube en México. Como ustedes bien saben, en México y en América Latina tenemos gran diferencia en los servicios que se ofrecen en comparación de lo que puede ser Asia e inclusive la misma Europa. Y les voy a hablar generalmente de qué es lo que se está ocupando en la nube en América Latina, específicamente en México, y cuáles son los beneficios los cuales nos proporciona. Prácticamente, como ustedes saben, pues bueno, la nube ofrece servicios de cómputo en función de una ley de oferta y demanda. Es un servicio que está basado en la tecnología, que puede ser o puede estar dado desde lo que son software, plataformas e una infraestructura. Y a su vez, pues bueno, se puede tener acceso a un banco de datos que pueden ser configurables y provistos sin esfuerzo mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues bueno, entre las características que se tiene en la nube, prácticamente son servicios que se dan por pago por evento, que puede ser accesible donde sea y cuando sea, y que a su vez requieren de un recurso común, son de elasticidad rápida y es un servicio que a su vez también es medido. ¿Por qué hablo de esto? Porque al final del todo existen distintas clasificaciones dentro de la nube, como pueden ser las SAS, las PAS y las IAS. Las SAS prácticamente, pues bueno, lo tenemos que es la infraestructura. Son aquellos servidores que, por ejemplo, determinados empresas ofrecen los servicios sin requerir el demandante de contar con una infraestructura física dentro de su institución o de su empresa, ¿no? Contrata estos servicios, como los va requiriendo, los va solicitando y puede tener una reducción en cuanto a los costos en la demanda que va requiriendo. Los PaaS, pues bueno, comúnmente conocidos como las plataformas, ¿no? Todos aquí debemos de estar familiarizados con lo que son, pues no sé, el Google aplicación, por ejemplo, o con el AT&T, que es una empresa de telefonía que ofrece servicios en Estados Unidos y también en América, o el Blackboard o la Moodle. Hoy en día, ustedes bien saben que, bueno, las universidades suelen contar con una plataforma que a su vez alberga ciertos servicios y facilita la conectividad entre sus alumnos, docentes y personal administrativo. Más sin embargo, en México lo que se está optando es de que las escuelas públicas suelen tener una plataforma, regularmente las públicas trabajan con Moodle y las privadas con Blackboard, que es un servicio de paga que afortunada o desafortunadamente algunas instituciones sí lo están explotando, lo están aprovechando, pero otras no.
Tal es el caso de, por ejemplo, una escuela prestigiosa en México, que es el TEC de Monterrey, obliga a todos sus docentes a llevar a cabo la programación de todos sus recursos y de todos sus cursos académicos para que el alumno sepa qué va a llevar en cada clase y cuáles son los recursos con los que cuenta. Otros son, pues, prácticamente las IAs, que es software, que hoy por hoy yo como arquitecto les puedo comentar que mis alumnos de la licenciatura de arquitectura, muchos de la paquetería con la que se trabaja es cierto software especializado, que es la suite de AutoCAD, por ejemplo, o de Archicad y cuestiones de este tipo que sirven para elaborar planos o para hacer recorridos virtuales o perspectivas, y que por su elevado costo, muchas ocasiones el alumno, más adelante lo vamos a ver, adquiere el software de manera pirata. Entonces, ¿por qué los beneficios de la nube hoy están facilitando esto? Porque se puede combatir la piratería y se puede llevar a cabo el respeto de los derechos de autor. ¿Para qué está utilizando la nube las empresas en México? Bueno, prácticamente la gran mayoría la está trabajando como banco de datos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la banca hoy ha facilitado y ha requerido de estos servicios porque de manera sincrónica, si yo como consumidor quiero saber el balance de mis movimientos, pues ya no tengo que ir al banco para enterarme de este tipo de movimientos. Basta que yo tenga una clave de acceso, me loguee en la página de la banca y sé qué he hecho y para qué lo he ocupado. El correo electrónico, pues bueno, para poder tener una interconectividad entre los distintos organismos e instituciones, pero a su vez todos conocemos, por ejemplo, lo que es el negocio inteligente. Ustedes saben que aquí en España está muy de moda el Drive IP, en Estados Unidos el Amazon y en México también y en Venezuela. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo como consumidor, pues me meto a la página del Drive IP, por ejemplo, veo un artículo que me gusta, lo selecciono y digo, quiero esto en tal talla. Bueno, al momento que yo lo selecciono, porque cubre mis necesidades, la página me redirecciona automáticamente a lo que es una base de datos de la banca y me permite comprar el artículo sin necesidad de yo exponer un dinero físico en moneda. Pago el artículo y me dice automáticamente, pues cuando me llega, y de ahí se hace la sistematización de lo que es prácticamente el correo, porque automáticamente esa página coordina la paquetería para que el artículo yo lo reciba en la comodidad de mi casa y no me tenga que desplazar. Nos hace la vida más cómoda y práctica. Luego entonces, en México, la adopción de las tecnologías prácticamente podemos ver que el 38% de la totalidad de las empresas mexicanas no utilizan ninguna aplicación en la nube. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, el 18% dice que aún no ha concluido sus planes de utilización, no sabe para qué lo quiere. Y el otro 18% nos dice que ni siquiera sabe sobre los planes de la empresa. Solo un 26%, reducido a un 25%, utiliza el potencial total de la nube. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Jordi comentaba que la nube en España pues se dio hace 2 años, ¿no? Y que ya estaba inclusive hasta desfasado. En México, desafortunadamente, la nube apenas está teniendo un cierto auge. Y podemos darnos cuenta que de una u otra manera, hoy por hoy, los servicios que se pueden ir optimizando con este tipo de elementos, pues facilitan la vida al usuario. ¿Cuáles son los objetivos que prácticamente puede tener la nube en México? Pues bueno, disminuir costos, que se dé una flexibilidad operativa, que exista una continuidad en el negocio y que pues, nos dé la reducción del hacer, el tiempo de hacer las cosas. Por ejemplo, yo como usuario veo en X portal una tableta, la compro, la adquiero, la pago, me llega a casa, pero el producto no termina ahí, el proceso no termina ahí. Al momento que yo recibo la tableta, aquí se da el derecho de que si quiero quedarme con el producto, lo pruebo y si cubre mis necesidades, me lo quedo. Si no, lo regreso. Y ya no tengo que ir directamente a la tienda, por ejemplo, para poder hacer ese proceso de devolución. Simple y llanamente, yo me meto a la página donde lo he comprado, lleno un formulario de devolución, van, recogen la tableta en la comodidad de mi casa y hacen el reintegro del dinero en el mismo método que yo lo hice, que en este caso fue por medio de un cargo a cuenta. Los impactos que ha tenido la adopción de la nube, pues bueno, prácticamente se ha dado un impacto directo en lo que son los presupuestos federales. ¿Por qué? Porque ha reducido costos. Al reducir costos, esto ha generado que las empresas, el PYMES, que es la organización nacional en México que se encarga de medir el comercio
ha dicho que, bueno, se ha generado una mayor competitividad. Mientras más clara y mientras más eficaz sean los servicios que se están ofreciendo, pues por lógica el demandante, el usuario final, requiere de mejor calidad en esos servicios. Y al final del todo, pues bueno, se han generado una cierta cantidad de empleos por aquellos elementos que controlan la infraestructura. Recordemos que esto trabaja por servidores, porque al final del todo la nube es un disco duro que no tengo la infraestructura en mi ordenador, pero estoy alquilando esa capacidad de almacenaje. Entonces, las personas que controlan todo ello, pues bueno, generan cierto empleo. Y ha reducido en un porcentaje del 0.16% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, en lo que es considerable a 20 millones de pesos mexicanos. Desafortunadamente México, en lo que transcurre, en lo que llevamos de este año, cayó del puesto 14 al puesto 15, pues por la operatividad que se está dando del uso de este tipo de negocios. También en lo relacionado al sector de servicios se ha reducido en un 75% en el gasto de cómputos. Por ejemplo, las escuelas y el gobierno se ha ahorrado un 75% del Producto Interno Bruto total, que equivale al 0,08% del gasto total en comprar ordenadores, por ejemplo, o en comprar servidores. Y también en otros sectores como es pues, la salubridad, acción tributaria, educación, se ha ahorrado un total del 0,31%. Como les comentaba, pues a lo que nos puede importar en el sector de la educación, que la Secretaría de Educación Pública, que viene siendo el organismo nacional que regula la educación en México, que aquí puede ser el Ministerio de Educación, ha tenido un ahorro de 627 millones de pesos en lo que va del año, que viene a equivaler a 35 millones de euros aproximadamente en ya no gastar en ordenadores o en pagar las licencias de esas plataformas para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque han migrado esas plataformas a la nube. Otros impactos que ha tenido, pues bueno, como ha habido ahorro, se han generado nuevos competidores. ¿Qué significa esto? Que han surgido a raíz de la nueva reforma de telecomunicaciones que acaba de entrar en vigor en México, que las empresas que ofrecen estos servicios pues tengan una mayor flexibilidad. Y a su vez, como yo les comentaba, en México desafortunadamente y en gran parte de América Latina, la gran mayoría de los softwares con los que trabajan los alumnos son piratas. E inclusive igual aquí, ¿no? Se descargan de BitTorrent y los hackean, los craquean y los utilizan, corriendo el riesgo de que a lo mejor yo tengo muchas horas de trabajo llevando a cabo una renderización de un recorrido virtual que para 2 minutos requiero 50 horas de trabajo. Y si el programa resulta que falla, pues ya me cargué esas 50 horas de trabajo, lo perdí todo. Entonces, cuando hablaba yo de ese software que ahora se está albergando en la nube, es de que yo como usuario o alumno de una institución me logueo en la plataforma, accedo a la plataforma que está albergada en esa nube y ahorro en la inversión que requiero de ese software para poder llevar a cabo lo que es mi trabajo de tarea, por ejemplo. Desafortunadamente el 58% de los usuarios en México pues tienen software pirata de un 100%. ¿Cuáles pueden ser los retos y recomendaciones de la utilización de la nube por parte de los usuarios? Pues bueno, reducir esa brecha digital que existe entre pues lo que es prácticamente la instrucción y la formación, tener acceso a una infraestructura digital sin una inversión inicial. ¿Qué significa? Que si yo estoy emprendiendo una nueva empresa, no requiero dotar de toda esa infraestructura para poder arrancar mi empresa. Simple y llanamente puedo adquirir los servicios de la nube, utilizar esos servicios y brindar el servicio que yo quiero llevar a cabo como empresa. Y bueno, retos existen muchos, como cuáles. Por ejemplo, en México, afortunadamente, se ha avanzado de manera considerable de lo que puede ser del 2004 al 2010, pues bueno, de un 25% de usuarios se llevó a un 40%. En 6 años, prácticamente un 15% empezó a tener uso de computadora, se empezaron a digitalizar. Y de un 14 a un 33 se duplica el acceso a Internet. ¿Qué significa esto y por qué hablo de esto? Porque al final del todo, por ejemplo, existe una gran diferencia en los anchos de banda que se tienen en Asia, en América o en Europa. Y ahorita vamos a ver en qué consiste.
Se debe sufragar la brecha de actualización de los usuarios, tanto, creo que eso también sucede en España, ya que los usuarios final, en este caso, que son los alumnos, avanzan más rápido que los docentes. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy yo he visto que los alumnos se manejan muy bien con las aplicaciones de Google e inclusive el software lo trabajan de manera autodidacta, ya no requieren muchas veces de la instrucción del docente o del profesor y a veces superan al profesor. Los entornos en la nube hoy en día están siendo utilizados no nada más para tener servicios de autoconsumo, sino también para el mismo ocio de los alumnos. Hablaban hace un momento de que, bueno, la mayoría de los alumnos hoy utilizan el Facebook o el Twitter o el WhatsApp para tener comunicación entre ellos, pero también tienen un potencial benéfico. ¿Cuál es? En las páginas de Facebook, yo como simple estudiante puedo contactar con un experto y solicitarle información sobre un tema que yo desconozca. Puedo ir directamente a preguntarle a aquel que me puede solucionar aquella inquietud que yo requiero para llevar a cabo una información o un trabajo. Y esto se maneja en distintos entornos, ¿no? Como pueden ser el C-Learning, que bueno, son aprendizajes que se van adaptando conforme la demanda del alumno, están dados en wikis, en blogs y cuestiones de este tipo, y que en función de las demandas que va teniendo el alumno se va a ir sufragando esas necesidades. Los ambientes de desarrollo y aprendizaje personal, pues bueno, está dado esto por las aplicaciones inclusive de hasta del Google Apps, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes van descargando ciertas aplicaciones y la interfaz a veces es tan intuitiva que el Google Apps o el iOS se atreve a sugerirles aquel tipo de aplicaciones en relación al perfil de lo que ustedes han ido descargando. Y simple y llanamente el mobile learning, pues bueno, ¿quién no tiene hoy una tableta o un teléfono inteligente? Yo les hablaba de que, bueno, existe una gran disparidad de los anchos de banda. En México corremos entre el 1 y los 10 megas, aquí se puede correr hasta los 17 aproximadamente y en Asia hasta los 80 y pico. Se prevé que para el 2015, bueno, se corra o los procesos por los cuales se alberguen el tráfico de datos en la nube sea de 10 trillones de un zettabyte equivale a 10 trillones de bytes. Imagínense la capacidad que va a tener o la demanda que se requiere que se tenga el servicio de la banda ancha para que pueda fluir este flujo de prácticamente de ancho de banda. ¿Qué se debe hacer en México? Aprovechar la situación que tenemos con Estados Unidos para que nos dote de cierta infraestructura y de servicios. Tratar de minimizar en la medida de lo posible las interrupciones de energía eléctrica y bajar esas tasas que se tiene que pagar por el uso de Internet y actualizar prácticamente lo que es el marco jurídico para llevar a cabo ese desfase que se está dando tanto en las instituciones públicas educativas como en las empresariales. Sugerir mejores prácticas, estas son algunas recomendaciones para poder minimizar esa brecha digital. Sugerir mejores prácticas, especificar objetivos, para qué la quiero y por qué lo quiero. Evaluar a los proveedores, hacer la transición, medir y reevaluar. Y bueno, ¿qué podemos generar o esperar de los mercados emergentes? Pues bueno, que se creen servicios para que podamos tener ese tipo de facilidad para el acceso a las aplicaciones que queremos. Crear aplicaciones en el mismo idioma porque, pues bueno, aquí hay una ley que dice que hasta los videojuegos tienen que estar en español, no en castellano, pero en México nos llega todo en Estados Unidos, con la lengua de Estados Unidos o inclusive si se generan en Francia, pues en francés. Evaluar las costumbres locales. En Estados Unidos y en México algo que es muy importante es el servicio al cliente, entonces generar ese objetivo de sensibilizar y brindar los servicios que el cliente nos está demandando y abarcar a todos los usuarios, no nada más al gobierno para sufragar necesidades de, no sé, de pagar la luz o el teléfono o cuestiones de este tipo, sino también las necesidades de los estudiantes y marcar una estabilidad y confianza, porque si la gran mayoría de los empresarios no utilizan los servicios en la nube es porque no se fían de la encriptación de esos datos. Acabo de ver una película que habla sobre, todos nos enteramos de lo que es el Wikileaks de Julian, y bueno, me llamó mucho la atención que él desde el avión trabajaba con sus colaboradores, con chats encriptados y con móviles encriptados. ¿Por qué? Porque la capacidad de la banda se lo permitía, la infraestructura lo permitía, pero en México no tenemos esos servicios. Eso es todo y muchas gracias.
Buenas tardes. Yo antes que nada tendré que disculparme, ¿no? Porque estaba hablando con Nacho Rivas y se me pasó que tenía que estar aquí, o sea, que estaba en la nube, ¿no? Y cuando me di cuenta tuve que salir corriendo y porque me habían avisado, si no me ponía ahí a hablar de historia de vida y de metodología, y en fin, estas cosas que uno se deja seducir, ¿no? Bueno, esto en primer lugar, pedirle disculpas a la mesa, lógicamente, a los compañeros de mesa y a ustedes, porque no podía ser de otra forma, ¿no? Imagínense como lo que supone empezar una charla pidiendo disculpas, ¿no? Al final no sé lo que voy a tener que pedir, ¿sabes? Así es que espero que me la acepten, ¿verdad? Y que tengan un poco de paciencia conmigo en esta charla que quiero compartir. A ver, cuando me propusieron esto, yo les dije encantado. Encantado, dígame el día, la hora y el sitio, que ahí estaré. No solamente por la implicación que tengo con los organizadores, ¿no? Sino también por lo que, en cierta forma, uno le debe a Málaga. Y me busqué el pretexto y me voy a explicar un poquito. A ver, intenté valerme de la figura de Picasso, ¿verdad? Picasso es un personaje sumamente conocido a nivel nacional, ¿verdad? Y también a nivel internacional. Pero curiosamente digo, mira, creo que es un buen momento para decirle que dentro de la cinematografía del Brasil, país al cual estoy muy vinculado, ¿verdad? El personaje más significativo de la cinematografía brasilera, como aquí fue José López Vázquez o fue el mismo Alfredo Landa en las Españoladas, en el parangón con las películas de tono españolada en Brasil que se llamaron La Chanchada, el personaje más carismático, más importante fue un malagueño que se llamó Oscarito. Así es que me tuve que buscar un pretexto y me valí en este caso del pretexto del propio Picasso. Y a la vez también tuve que hacer una acrobacia, ¿vale? Para explicar lo que, o para intentar desenvolverme en lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Que es trabajar en la nube de la moda al modo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría también intentar compartir con ustedes la misma definición, ¿verdad? Para más o menos desenvolvernos en los mismos parámetros. Es importante recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y de ahí yo hice una mezcla, ¿verdad? Y definí o redefiní lo que yo entendía a partir del diccionario, a partir de lo que entendía el diccionario, con lo que yo comprendía, ¿verdad? Intentar definir. Simplemente, moda es un uso o costumbre que está en boga durante algún tiempo y principalmente con elementos recién introducidos. O sea, estamos siguiendo la pintura de Picasso y estamos, en mi caso, imagínense que soy yo, ¿no? La chica que está haciendo una pirueta sobre la bola a ver cuánto tiempo dura para yo dejar de la pelota para tomar otra cosa, un cubo o una peonza o lo que fuera, ¿sí? Me da la impresión que en el ámbito que nos estamos desenvolviendo hay mucho de moda. No tengo nada contra la moda, no soy nada esnovista, ¿no? Pero creo que es un elemento que nos deja seducir. Inclusive muchos de nosotros nos dejamos llevar que lo último es lo mejor, ¿vale? Tal vez sea es un elemento interesante para empezar a definirnos. Pero si lo habíamos hecho anteriormente con la moda, ahora nos toca con el modo. Y es curioso, ¿no? Porque vuelvo a la misma fuente y hago una nueva mezcla, ¿verdad? Con lo que ellos intuyen más lo que yo intento comprender. Y digo lo siguiente, modo es un aspecto o procedimiento que ante el observador presenta una acción o un ser. O sea, en este caso, el modo, trabajar en la nube, puede ser un caballo, ¿verdad?, sobre el cual yo cabalgo, siguiendo la pintura del propio Picasso, y en el cual yo empiezo a tener un itinerario, un camino, por descubrir, por compartir o por lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero a mí no me gustaría caer en la dicotomía, en el enfrentamiento, en la contrastación. Sino, no quisiera ser los personajes de esta pintura también de Picasso, ¿verdad?, siempre con los motivos del circo, de la acrobacia, y caer en la incomunicación, ¿verdad? El niño mira por un lado mientras que el señor más adulto mira hacia otro. Sino quisiera valerme de la posibilidad que puede existir en el diálogo, ¿verdad? Y que la nube nos permite saber que la nube, o intuir que la nube nos permite trabajar de forma individual y colectiva, pero que eso requiere un cambio pedagógico. Yo no voy a hacer hincapié en lo que expresó el profesor Abdel o que el profesor Trujillo, simplemente tomar el punto seguido a lo que ellos me dijeron abierto, ¿verdad? Y siguiendo con este pequeño discurso sobre trabajar en la nube, sobre la moda o el modo,
hace nuevamente hincapié en el desarrollo, en el advenimiento y el desarrollo de la web 2.0, en cuanto a las posibilidades que eso significa que tiene para trabajar en red. No me refiero a lo que era aquello pretérito que nos hablaba, ¿no?, de la web 1.0, en cuanto teníamos que buscar, seleccionar y evaluar, sino también todo lo que se deriva a partir de la posibilidad de contrastar, actualizar y compartir. Me interesa muchísimo este punto seguido en que se establecen con el juego semántico de la web, ¿verdad?, que se declina y tiene una especie de continuación numérica, ¿verdad?, pero me interesa mucho el contexto, la posibilidad que yo tengo para contrastar, actualizar mi conocimiento y sobre todo la generosidad que implica compartirlo. Por otro lado, creo que esto nos lleva a la pintura nuevamente del propio Picasso, ¿verdad?, la comunidad. Crear, participar de una comunidad de aprendizaje, donde yo participo, obtengo y doy soluciones, pero también me siento un miembro inclusivo. De aquí nos lleva a otra pintura de Picasso, donde ya no solamente soy miembro de la comunidad, sino que soy parte activa de la comunidad de aprendizaje, donde interfieren elementos como la comunicación, la conexión, la modificación, la verificación y todo lo que sería participar de forma activa en la indagación y en el proceso. Esto me llevaría a empezar a hablarle no solamente de una comunidad de aprendizaje, una comunidad activa, sino también de una posibilidad de una comunidad inspirada en la indagación, donde fuera sinónimo de un aprendizaje inspirado en el discurrir. Insisto nuevamente con la idea de que más preguntas que respuestas, obviamente, ¿de acuerdo? Y sacar o extraer o empezar a cuestionarnos la cultura de la investigación con una sola opción, con un perímetro, con un juego itinerario, ¿verdad? Y plantearnos diferentes soluciones, donde es posible, a partir de un discurrir que ofrezca soluciones, que nos invita a pensar y reflexionar y sobre todo que sea sinónimo de inventar. Una persona que discurre es una persona con capacidad de innovación, con capacidad de renovación y por tanto de inventar. Por último, rápidamente, ¿verdad?, creo que lo más interesante sería la parte del diálogo entre nosotros, aquí en el pasillo o en el bar, me da igual, ¿verdad? Pero siguiendo con el símil picassiano, no está en el aire, no está solamente en el aire, sino también poner los pies sobre la tierra. Y que trabajar en la nube, trabajar en los entornos educativos, me da igual el cual fuere, no sea simplemente un diseño en un cielo azul o un fenómeno atmosférico en un cielo gris, sino que tenga algo de posibles relaciones con lo afectivo y lo efectivo. Y a la vez también que juguemos, que tengamos presente las posibilidades que se derivan a partir de la hiperconectividad, el conocimiento colectivo y la autoridad social. Y que eso nos lleve a empoderarnos en cuanto a la flexibilidad, a reivindicar la generosidad en el proceso y también reivindicar, si ustedes me permiten, la corresponsabilidad en todo lo que sería el sistema de gestión, todo lo que sería la posibilidad de gestar, de crear, de compartir, porque sin esto me da la impresión que no tenemos los pies en el suelo, sino que seguimos hablando de innovación, pero con un referente del pasado, y me da la impresión que con el advenimiento y desarrollo de la nube, nada será más de lo mismo, sino más y diferente. No sé si me he dado todo el tiempo, he corrido más de la cuenta, me he dejado llevar por... ¿Está bien? Bueno, y a partir de este momento... ¿Me queda tiempo? Bueno, pues a partir de este momento comparto el tiempo con mis compañeros de mesa, con ustedes, por si tenemos alguna cosa que comentarnos, discutir, debatir o simplemente generosamente colocar. Bueno, pues una vez que hemos concluido ya las 3 comunicaciones, si os parece, hacemos un turno de preguntas. Y si no hubiese ninguna pregunta o queréis de forma particular hacerle algo, pues levantamos la mesa de expertos y comemos. ¿Os parece? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no dilato más. Entonces, si os parece... Eso dice Víctor, que cómo se interpreta que no haya preguntas. Si ha quedado todo muy claro, si tenemos mucha hambre... O realmente es que cuando estamos en un congreso de este tipo
es un bombardeo tanto de ideas que cuesta procesarlo. Yo personalmente me ocurre eso, que siempre que voy a un congreso son tantas ideas, tantas emociones, sentimientos que puedo llevar a cabo, que eso pues que realmente me bloqueo, ¿no? Y a lo mejor dentro de 2 días, cuando lo proceso, digo, ay, tenía que haberle hecho la pregunta tal o cual. De todas maneras tenéis los correos de contacto y, bueno, siempre está abierta la vía de comunicación. Pues nada, levantamos el panel de expertos y a comer. Gracias.